Y vamos con nuestro segundo tema de la tarde. Vamos a hablar hoy con nuestro psicólogo Ricardo Bustos y de un tema como es el tema de los ladrones de la energía, ¿eh? Algo que tenemos que tener muy en cuenta en nuestra vida. Ricardo, buenas tardes, Muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, eso de ladrones de la energía, a mí me gustó ese tema, que lo vi que tú lo cuelgas siempre en tus redes sociales. Sí. Habitualmente sueles colgar durante la semana varios temas, ¿no? Prácticamente a diario, si el tiempo me lo permite. Siempre, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros los psicólogos, aparte de trabajar directamente con la salud mental, tenemos una segunda función que es la de la promoción de la salud mental en sí. Claro. Entonces, prácticamente es una obligación por parte de casi todos de intentar acercar temas de salud mental de una manera cotidiana que se entienda pues a todas las personas que podamos. Entonces yo utilizo la red social en este sentido pues para un poquito eso, para acercar un poquito temas interesantes. Además, tal cual, Ricardo Bustos, psicología, así lo podemos encontrar y le vamos siguiendo. Vamos a hablar de los ladrones, hay 7. Sí, vamos a ver. 7 principales. Sí, podemos decir, mira, nosotros cada día que nos levantamos pues tenemos una energía limitada, ¿vale? Pues de la misma manera nosotros tenemos unas capacidades limitadas de memoria, de percepción, de atención, y que puede dar la ocasión de que bueno, nos dure todo el día entero o que a mitad de la mañana pues digamos, me siento raro, me siento chof, exactamente, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está robando la energía? Y de ahí el nombre de ladrones de energía. Claro. Bueno, tipologías hay muchas, yo voy a hablar de 7, ¿vale? 7. 7 que serían el perfeccionismo, la queja constante, la falta de jerarquización, los recordatorios mentales, que parece que es bueno, pero ahora hablaremos del recordatorio mental. Mejor llevar una buena agenda, ¿no? Exacto, por ahí van los tiros. El desorden, que va muy ligado, la indecisión constante y los vampiros emocionales, que serían esas personas que nos van a chupar un poquito de la energía. ¿Vale? ¿Empezamos por el primero? Empezamos por el primero, el perfeccionismo, ¿no? Perfeccionismo, claro. Está bien ser ordenado, ser calculador, llevar todo correcto, pero cuando uno es excesivamente perfeccionista, ¿no? Claro, vamos a ver, el ser perfeccionista es algo bueno, correcto, necesario, sobre todo pues cuando queremos iniciar una actividad importante para nosotros. ¿Qué pasa? Pues cuando llevamos el perfeccionismo a todas las acciones de nuestra vida, si intentamos hacerlo todo perfectamente bien, pues podemos caer en el error de perder tiempo y energía. Entonces el perfeccionismo se puede convertir pues, en una especie de agujero negro en el que todo lo que invertimos al final pues, se nos va. Sí, porque además cuando somos perfeccionistas, lo sé por personas que conozco así, intentan también que las que están a tu alrededor lo sean. Entonces es como una doble tarea. Quieres ser tú perfeccionista y a la persona que tienes al lado que sea también perfeccionista, ¿no? Entonces... Por eso es muy importante ser fiel a uno mismo, intentar limitar cuándo tenemos que ser perfeccionistas y cuándo podemos ser imperfectos. Es decir, muchas veces es mejor tener una tarea hecha a incompleta pero perfecta. Es decir, nosotros tenemos que poner un poquito los límites de qué es lo que es impepinable y qué es lo que no. Entonces, en función de eso, pues tenemos que ir funcionando. El primer ladrón de la energía, el perfeccionismo extremo. Hay que ser perfeccionista, pero no hay que obsesionarse con ello. Eso sería el primero. La segunda, las quejas. Las quejas constantes. Tenemos que tener cuidado con quejarnos, por 2 motivos. Uno propio y el segundo ajeno. Es decir, si nosotros estamos constantemente con la queja, al final nos convertimos en ese 7.º punto, que sería una persona tóxica. Claro. Porque estaríamos constantemente generando negatividad. Claro, hay gente que se queja de todo, del frío, del calor, del tiempo. Cuando hace frío, cuando hace calor hace demasiado calor. Exactamente. Exactamente. El tema de la queja, vamos a ver, es necesaria. Es decir, la queja surge pues, cuando tenemos una confrontación con algo que no nos gusta, algo que nos ha pasado, pues nos provoca enfado y de ahí que tengamos la queja. Pasa un poco como en el perfeccionismo. El problema está cuando lo llevamos a prácticamente una manía, en el que ya sea porque es muy fácil iniciar una conversación con una queja, muchas veces lo habrás visto. En el ascensor. Exacto. Hay que ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, pues fíjate lo que me ha pasado. Y ya te sale la queja y ya digamos que te contagias de eso. Pues ya sea porque es una manera muy fácil de hablar o porque bueno, no tenemos mucho más tema de conversación. Todo el mundo empatiza con una queja más, ¿no? Exacto, los problemas si son contados son mucho mejor, pero no, lejos de la
realidad. Parece que además hay gente que no quiere contar lo bueno que le pasa porque dicen, es que me lo gafan. Sí, ¿no? Y aparte que hay gente que para cada problema, o sea, mejor dicho, para cada solución busca un problema, por tanto siempre hay una queja constante. Sí, hay gente que a lo mejor todo el tiempo hablas con ella y está quejándose de todo, de la política, de la ciudad, de la suciedad, del ruido, entonces dices, y claro, llega un momento en el que la persona dice, uff, con esta persona mejor no pararme mucho porque... Exacto, hay que poner límites también. Por lo con tanto, esas personas. De todas formas, vamos a hablar de los límites luego con el tema de los vampiros cuando nos emocionales. quejamos mucho... Aquí lo que hay que hacer es simplemente, buscar si hay razones para la queja real, porque muchas veces, como he dicho antes, nos quejamos por vicio. Por todo. Entonces simplemente hay que ver, oye, ¿es necesario estar con la queja en mi día a día? ¿O tengo que ver si es necesario, si no? Si me quejo por algo, si puedo cambiar algo, no puedo cambiarlo, tengo que aceptarlo. Ver el lado positivo de lo que te rodea, un poquito, oye, menos. mira, me quejo mucho de esto, pero total, cuando hace frío me creo del frío, pero es que prefiero el calor, prefiero el frío, pues un poquito, ¿no? Exacto. Pensar, las quejas. El tercer punto, pues serían los recordatorios mentales. Como te decía antes, bueno, ¿cómo puede ser que un recordatorio mental sea algo negativo que nos robe energía? Muy fácil, si nosotros tenemos en mente 20 tareas, evidentemente si son más o menos importantes, pues lo vamos a intentar tener siempre en nuestra cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando tengamos intención de estar tranquilos, esa tarea va a seguir pendiente. Exacto. Por es lo una tarea tanto, flotando. sí, entonces ahí es cuando... Escribir. Exacto. Tarea de lápiz y papel. Yo con muchos de mis pacientes o clientes, según se mire, trato de inculcarles la rutina de la agenda. Del sano uso de la agenda. Porque, por un lado, por el mero hecho de volcar esa información en un papel, ya estamos liberando un poquito de esa atención. Y aparte ya estamos viendo un poco claro y nos da tiempo a jerarquizar, que sería la siguiente parte, aquellas actividades que tengamos que hacer. Claro, las más importantes primero. Exacto. Claro, lo que... Vamos, si que alguien no quiere tener agenda, una libreta, y lunes, tengo que hacer esto. Exacto. Y si el lunes no se ha hecho porque vamos tachando, pues lo hago el martes. Pero no lo tengo aquí recordando. Yo ya lo hago con mi café y té, porque antes me acordaba de todos los invitados cada día. Y yo ahora cada vez que me preguntan, ¿quién tiene mañana? Digo, no sé, espera, voy a mirar la agenda. Sí. Y miro, porque digo, no voy a tirar de recordar. No es cuestión... Es cuestión de hacer un uso adecuado de la memoria, sobre todo en aquello que sea más importante. El siguiente punto sería la falta de jerarquización, que está muy ligada con ello. Es decir, en el momento que nosotros utilizamos la agenda o cualquier cuadernillo o papel para volcar esa información, si no realizamos esa acción de planificación, de decidir qué es lo más importante de todas esas tareas, pues lo que va a ocurrir casi con toda probabilidad es que cuando finalice el día, pues hayamos invertido más tiempo en tareas que a lo mejor no eran necesarias totalmente en ese día y después, pues una o dos, o vayamos con prisas o directamente no hayamos realizado cualquiera de esas tareas, con lo cual aumenta la frustración, aumenta el estrés, ya tenemos ansiedad, ya no podemos dormir. Falta de energía. Exacto. Y acabamos nos roba toda esa energía. Exacto. Oye, yo volviendo un poquito ahora a lo de memorizar y no estar con la cabeza ahí llena de datos, me voy ahora a hacerte una pregunta. Los chavales en el colegio tienen que memorizar muchísimo, cuando hoy en día ya miramos en un móvil y tenemos la información de datos como, no sé, pues fechas o no, de guerras o datos sobre artistas, ¿no? ¿Sería importante que a lo mejor en los colegios se cambie un poquito la educación y memoricen menos los niños y se dediquen esas tareas a algo más práctico? No sé, pienso. Me gusta mucho pensar que es el tema de la educación y sobre todo la de hoy día, porque cada vez nos estamos encontrando más con casos en los que los niños no saben estudiar, pero no saben estudiar porque están utilizando cada vez más las nuevas tecnologías. Hay muchos casos en los que utilizan ya prácticamente como material escolar pues la propia tablet. La tablet. Exacto. Entonces, claro, lo tienes todo ahí, está todo perfecto, lo bonito, los dibujos, las explicaciones, incluso los deberes se hacen allí directamente. Pero, claro, el problema está en que al utilizar un medio que no es tangible realmente, no se puede trabajar la información. Luego la información decae. Antes, cuando teníamos libros y libretas... Volvías. Exacto. Volvíamos a repasarlos, repetías, y para que la información se mantenga se ha de repetir, se ha de trabajar. Si tú la mantienes solamente aquí en la pantalla, no se queda, no se fija la información. Además está muy bien eso que hacíamos antes, que era escribir y hacer resúmenes, ¿no? Con nuestras llaves, con nuestros
parece que no, pero luego ese esquema te venía a la cabeza en el examen y lo plasmabas a la hora de realizarlo, ¿no? Claro, porque lo que estás haciendo es sintetizar la información, es decir, acabas de sacar de ahí el esqueleto, lo imprescindible que tienes que hablar, lo importante de esa información que tienes que rescatar. Entonces, a través de ahí ya es mucho más sencillo ir recuperando la información. Claro, si tú lo tienes todo ahí en la tablet, dices, sí, está todo perfecto, es muy bonito, pero no has hecho tus resúmenes, no lo has trabajado. Entonces resulta muy difícil de mantener esa Vale, información. nos hemos ido de tema porque eso sería para otro día, Desde luego. Pero ya lo último para comentarte que me decía un profesor a mí, dice, sí, haces chuletas, porque sabía que luego no las utilizaban, porque haciendo chuletas te quedabas. Exacto, es casi que la última acción que realizas antes del examen, por tanto estás, y aparte como es algo tan importante, como lo tienes que tener hecha, que si no luego no pruebas, le prestas tanta atención a esa sintetización de información y aparte lo haces de manera tan meticulosa, porque luego se pueda leer, que estás generando aprendizaje realmente, y muchas veces pues a lo mejor no da pie que este chaval en ese momento dado pues la saque, porque ya la sabe. Ya la ha hecho. Bueno, seguimos con otros ladrones de energía. El siguiente sería el desorden. El desorden, sí. Desorden, a ver, nosotros podemos decir, no, es que yo soy muy desordenado, pero dentro de mi orden tengo mi orden. Sí, el problema está cuando a través del desorden pues tenemos que encontrar algo y no lo encontramos. Me ha pasado. Vale, entonces ahí ¿qué es lo que suele sentir uno? Uf, te atacas. Exacto, frustración. Oh. Estrés. ¿Pero dónde he puesto yo este papel? Entonces, en el momento que estamos sintiendo esas emociones más bien negativas, estamos generando un desgaste. Claro, tener un sitio para cada cosa. Exacto. Entonces, en el momento en el que ya la recuperamos, ya no tenemos el cuerpo como antes, ya estamos pues, un punto menos, y ahora tienes que volver a recuperar la serenidad y la calma para seguir haciendo lo que ibas a hacer. Por ejemplo, si yo me dejo la llave del coche en cualquier parte de la casa, puedo tardar 5 o 10 minutos en cogerla. Si yo voy con prisas para llegar a punto a tal sitio y cojo la llave en el último lugar, ya voy a coger el coche estresado. Es verdad, siempre tener un lugar para las llaves, un lugar para dejar el bolso, para dejar los papeles importantes, que a veces, mira, lo meten en este cajón y no te acuerdas después. Bueno, y aparte abres ese cajón y ¿cuántos papeles hay? De todo. No papeles, de todo. Es importante. Y además también lo de dice que el orden, porque a veces llegas a casa y si no te has ido y dejado todo ordenadito, los cojines bien puestos, la mantita del sofá, y lo ves un poco desordenado, también te genera un poco de incomodidad. Ese malestar que luego además te obliga a hacer algo en el que no tienes ganas. Entonces, en la medida en la que tú inviertas tiempo en el orden hoy, es tiempo que ganas mañana o que ganas más tarde. Entonces es necesario tener un mínimo de orden. Ahora, cada persona que haga el orden que quiera. Como si quiere guardar siempre las llaves en el congelador. Mira, si tú sabes que está siempre, eso es cosa tuya. El congelador te quitas. Además, eso es cosa tuya. Ahí no se van a derretir. Vamos con más ladrones de la energía. El último. Los vampiros emocionales, ¿no? Las personas que se te pegan para siempre contarte sus problemas, que está bien, que de vez en cuando, oye, todo el mundo tiene un problema y llega un amigo, oye, mira, me ha pasado esto, tal cual, pero si esa persona es la que siempre, ¿no?, por sistema te está contando penas, mira mucho nuestro estado anímico. Hay que tener en cuenta además que, este tipo de personas no entienden de importancias. Ellos tienen un mensaje que lanzar y te lo van a lanzar sí o sí. Y ahora tú ya haz lo que puedas. Entonces, en este caso, lo importante es poner límites a esas personas. Evidentemente no vamos a poder cambiarlas, pero nosotros lo que sí vamos a poder cambiar es nuestra actitud hacia ellas. Claro, verlas menos. Establecer tiempos. Cuando las ve decir, oye, mira, vamos a hablar de temas de esto, ¿no? En política, háblame de esto más tarde. Sí, porque hay gente que la política, ahora como está con el tema de los partidos, te habla y solo política, y que ve que lo hacen todo mal. Yo siempre digo, oye, mira, de política no me hables, que yo en mi trabajo ya tengo bastante con el tema de las noticias, vamos a hablar de otras cositas, ¿no? O afílate un partido y así arreglas el mundo de otra manera. ¿Y vosotros los psicólogos cómo lo lleváis? Porque escucháis todo el tiempo penas. Hay que tener en cuenta que es un trabajo. Entonces, adquirimos, digamos, la habilidad de empatizar con el paciente mientras que lo tengamos delante, volcar esa información que nos lanza en sus correspondientes registros y planificar la siguiente sesión. Entonces, de sesión en sesión, ese paciente de alguna manera no es que no exista, sino que no existe aquí. Entonces no lo tengo constante. Sí, ahí. está en una libreta. Exacto, yo le he dado mi tiempo, en ese tiempo determinado, le he prestado mi máxima atención. Has apuntado a lo mejor todo. He hecho todo lo que tenía que hacer con respecto a sus dudas, su expresión emocional, la hemos trabajado y queda ahí. Se le manda una serie de tareas en casa,
probablemente, que es casi lo que se suele hacer para que el paciente siga enganchado a ello, y de sesión en sesión, bueno, pues yo tengo mi vida, evidentemente, y tiene que quedar al margen. Es que si no, no podrías nadie trabajar en este campo, exactamente. Exacto. Bueno, pues ya tenemos los 7 ladrones. Hay gente que estará en casa diciendo, pues yo conozco más, habrá más, ¿no? Seguramente. Seguramente, ¿no? Cada uno ya... Seguramente, pero son los más importantes, los más fáciles de reconocer también. Y los más fáciles de reconocer. Luego ya habrá gente que diga, pues mi suegra... Claro, eso es las personas tóxicas. O mi hermano. Son cosas que tenemos que aceptar. Pues nada, no podemos cambiarlas. Hay que cambiar uno mismo porque no podemos pretender cambiar a los demás, sino cambiar la actitud de uno. Exacto. Pues Ricardo, como siempre un placer tenerte en nuestro Café y Té. Ya te veremos dentro de un par de meses, así. Sí, más o menos. Más o menos, para otro de los temas que podemos leer en las redes. Ricardo Bustos, Psicología, que yo creo que es muy interesante porque además cada día tenemos el momentito de hay que recordar las cosas porque se nos olvidan. Desde luego que sí. Es importante. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con otros temas enseguida en Café y Té. Listo. Bien. Hala.